Hola, muy buenos días. Desde la institución educativa Harold Leder te brindamos un caluroso saludo. En esta oportunidad nos reunimos en torno a la asignatura de emprendimiento para el grado 11. Siguiendo con la ruta de trabajo propuesta para este año lectivo, en el marco del tema Plan de Negocios, nos adentraremos en lo relacionado con los aspectos organizacionales de esa idea de negocio. Soy el profesor Gustavo Adolfo Mosquera. Sean todos bienvenidos. Siguiendo ese viaje de construcción de nuestro plan de negocio, llegamos a la estación de aspectos organizacionales. En este tema nos encontramos con 4 grandes puntos: la estructura organizacional, la realización de un análisis DOFA, la relación de cargos y funciones de nuestra idea de negocio y, por último, el tema de los aspectos legales. Hablar de la estructura organizacional nos hace pensar acerca de la organización. Debemos de decir entonces que la organización existe para cumplir con un conjunto de necesidades que se ha definido para ella misma. Cada miembro de esta organización decide pertenecer a ella porque mediante su participación podrá cumplir con ciertos fines que pueden o no coincidir con los de la organización. La decisión de pertenecer está determinada porque la organización le ofrece algún grado de previsibilidad que le permite formarse expectativas respecto de lo que recibirá por sus actividades dentro de ella. Para que una organización pueda constituirse como tal, es necesario que posea algún tipo de reglas que regulen su comportamiento, que determinen la diferenciación entre las funciones, que determinen las facultades y responsabilidades de los miembros y que coordinen las actividades de cada uno de ellos. Es decir, necesita una estructura. Podríamos afirmar entonces que el elemento central que identifica a la organización como un esfuerzo planificado es su estructura formal. Sin embargo, en las organizaciones se producen relaciones espontáneas, no planificadas, que también influyen sobre el comportamiento de aquella. En todo grupo social existe un conjunto de normas, valores, creencias y conocimientos que definen la forma en que las cosas se hacen allí. Este conjunto de ideas, valores y creencias constituye lo que se denomina la cultura de la organización. El funcionamiento de una organización y su desempeño para la consecución de los objetivos depende de la posibilidad que en ella logren coordinarse sus actividades. Ello implica que sus miembros no se comporten azarosamente ni que hagan cualquier cosa que se les ocurra. Si así fuera, la coordinación sería imposible. La coordinación se logra porque cada componente de la organización tiene información sobre cómo se comportan los otros. Esta información
sobre la forma en que actuarán los otros miembros de la organización o sobre los productos que realizarán, permite que cada uno adapte su comportamiento a los del resto de la unidad, logrando un comportamiento coordinado. Imaginen un restaurante donde el cocinero prepara lo que quiere y no lo que el mozo le ha ordenado. O una escuela donde los maestros van en cualquier día y horario y los estudiantes no saben qué materias tienen cada día ni qué materiales llevar. La previsibilidad del comportamiento de la organización también es requerida por quienes consumen los productos y servicios de la organización. En este escenario, podríamos definir entonces la organización formal como un intento planeado y deliberado de coordinar las actividades realizadas por sus miembros, como el conjunto de reglas que perciben la forma en la cual las personas se relacionan unas con otras, lo que pueden, deben o no deben hacer, y que surgen de decisiones explícitas. Mientras tanto, la organización informal no responde a un sentido lógico y racional, y está cargada de elementos emocionales e instintivos. Incluye aspectos que no pueden verse reflejados en los organigramas y manuales de la organización, tales como las amistades, las afinidades, los antagonismos, las sensaciones de confianza o de desconfianza, simpatías y antipatías que surgen de la interacción cotidiana entre los trabajadores. De esta forma, ambas organizaciones, tanto la formal como la informal, forman parte de un todo que podemos denominar organización real. Lo más inmediato de esta organización formal es lo que nos explican al describir una organización, lo que hace y cómo lo hace. Cuando decimos estructura organizacional, nos referimos a un marco formal de puestos de trabajo, niveles jerárquicos, de líneas de autoridad y comunicación que influyen sobre la forma de comportarse de las personas y los grupos en la organización. Sin embargo, la estructura generará comportamientos e interacciones que determinarán a una organización informal. En este punto, debemos hacer referencia a los dos aspectos fundamentales de la estructura de una organización: la diferenciación y la integración. La diferenciación está determinada por la división del trabajo y la especialización. La división del trabajo implica que el trabajo realizado por toda la organización es dividido en tareas más pequeñas que serán asignadas a los distintos miembros y áreas de la organización. Esta división permite que los individuos se especialicen en la realización de sus tareas, lo cual lleva a un aumento en la eficiencia. La diferenciación puede darse en dos dimensiones: una diferenciación horizontal, más conocida como la departamentalización, la cual consiste en la división del trabajo en actividades y tareas en un mismo nivel de la organización, y también la diferenciación vertical, también conocida como jerarquización, la cual se refiere a la división del trabajo en distintos niveles jerárquicos dentro de una cadena de mando. El trabajo
queda dividido por el grado de autoridad que cada persona o unidad tiene sobre los individuos o sectores que están por debajo. La estructura formal de una organización se realiza a través del organigrama, el cual muestra las distintas unidades de trabajo, los canales de comunicación, los departamentos o divisiones y las líneas formales de autoridad y responsabilidad. El organigrama no es más que un diagrama de la estructura formal de la organización. Es una representación visual que muestra las distintas posiciones existentes dentro de la organización, cómo están agrupadas y el flujo de autoridad formal. Tradicionalmente, se construyen con una forma piramidal, en la cual los individuos situados en la parte superior poseen más autoridad y responsabilidad que los de la parte inferior. Las líneas que unen las posiciones superiores con las inferiores representan los canales formales de comunicación y autoridad. El organigrama, a su vez, suele estar acompañado del manual de procedimientos, el cual hace parte del tercer punto de esta unidad, que es una descripción que detalla cómo deben desarrollarse cada una de las actividades en un determinado puesto de la organización. El segundo punto de este tema de la estructura organizacional corresponde al análisis DOFA. La matriz DOFA, también conocida como matriz FODA, es un arreglo que permite enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su negocio. Su nombre, DOFA, traduce debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Se puede definir como el enfrentamiento entre los factores internos y externos de nuestra empresa o de nuestra idea de negocio, con el propósito de generar estrategias alternativas. Lo anterior significa que el análisis DOFA consta de dos partes: la parte interna y otra parte externa. La parte interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. Por su parte, la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Usted tiene entonces que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control interno. Las fortalezas y debilidades están relacionadas con la parte interna de la empresa sobre las cuales puede tenerse control o influirse directamente. Se tienen en cuenta 4 áreas: capacidad de proceso, equipos, edificios o sistemas, productos y servicios y recursos financieros. Se consideran áreas como las siguientes: análisis de los recursos, como el capital, el recurso humano,
los sistemas de información, los activos fijos, activos no tangibles. Se hace también análisis de las actividades, como lo son los recursos gerenciales, los recursos estratégicos, la creatividad. Debemos también hacer un análisis del riesgo con relación a los recursos y a las actividades de la empresa. También se hace necesario analizar el portafolio, la contribución consolidada de las diferentes actividades de nuestra organización. En este punto, entonces, deberíamos hacernos dos preguntas. ¿Cuáles son aquellos 5 o 7 aspectos donde usted cree que supera a sus principales competidores? ¿Cuáles son aquellos 5 o 7 aspectos donde usted cree que sus competidores lo superan? Por otra parte, están las oportunidades y amenazas relacionadas con el entorno de la empresa y tienen lugar en el mundo externo. Son influenciables, pero no se controlan. Pueden tener un efecto positivo o negativo en el futuro de nuestra empresa. Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían generar muy altos desempeños. Mientras tanto, las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. Para encontrarlas, debe tener en cuenta las 5 fuerzas de Porter, es decir, realizar un análisis del entorno, la estructura de su industria, cuáles son los proveedores, los canales de distribución, los clientes, los mercados, cuáles son sus competidores. Igualmente deberíamos de analizar algunos grupos de interés como el gobierno, las instituciones públicas, los sindicatos, gremios, accionistas y la comunidad en general. Relacionado con las oportunidades y amenazas, deberíamos de hacernos básicamente 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta el entorno? Y la segunda, ¿cuáles son las mejores oportunidades que se tienen en ese entorno? El tercer punto de los aspectos organizacionales de nuestra idea de negocio tiene que ver con la relación de cargos y funciones, que no es más que el paso siguiente a la estructura organizacional que se habló en el primer punto de este mismo episodio. El diseño organizacional es el desarrollo o modificación de esa estructura de la organización. Esa tarea requiere tomar decisiones relacionadas con 4 puntos estratégicos. El primero, el diseño de puestos. Esa tarea está relacionada directamente con los conceptos de diferenciación y especialización. No es más que la identificación de las tareas necesarias para cumplir con los objetivos y su posterior agrupamiento en puestos y un conjunto de tareas que serán realizadas por una persona. El segundo aspecto importante es la departamentalización, que no es más que el agrupamiento de puestos en unidades o en departamentos o en divisiones al interior de la empresa. El tercer aspecto es la disposición de las funciones de una organización por niveles de autoridad en una pirámide organizacional. Y eso es lo que se conoce como la jerarquización.
Por último, tenemos la coordinación de las actividades realizadas por cada una de las unidades. Esto no es más que la coordinación e integración de cada una de las funciones que todos los elementos que hacen parte de la organización llevan a cabo. Y de esta forma llegamos al final de la clase del día de hoy. Que tengan todos un muy feliz día. Recuerden que les habló su profesor Gustavo Adolfo Mosquera. Hasta la próxima.